Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarlos en esta mañana de ayuno. Amén. Vamos a estudiar en esta mañana, amado hermano, un tema muy interesante. Quiero que me acompañe allí al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Amén. Acompáñeme allí al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Amén. Y cuando la hermana Amanda lo tenga, lo puede leer en voz alta. Amén. La hermana Yurani lee el mismo texto. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas de la noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tome asiento, amado hermano. Quiero que en esta mañana, hermano, estudiemos un poco acerca de las dispensaciones. Amén. Y antes de explicar de lo que son las dispensaciones, leímos ahí en Génesis capítulo 1, versículo 5. Que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La creación no es parte de las dispensaciones, pero la creación del Señor nos ayuda a entender las dispensaciones. Son un ejemplo para nosotros comprender lo que son las dispensaciones. ¿Por qué? Porque cuando Dios formó la tierra, cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios hizo la creación, Dios todas y cada una de las cosas que hizo, las hizo por etapas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todo lo hizo en un proceso. Dios, como es un Dios ordenado, no hizo las cosas en el día uno, hizo el día y la noche, y por ahí por el medio también se ocupó de crear al hombre o se ocupó de crear los animales. No, Dios se enfocó en el día uno, en crear el día y la noche. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Dios es un Dios que siempre se ha enfocado en algo o en una cosa para hacerla de una manera perfecta. Por eso hablamos de dispensaciones, porque Dios, atendiendo a determinado núcleo de población o a determinadas sociedades, se ha determinado a atenderlos o a acontecer con ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ya hemos entendido que Dios se ocupa de una sola cosa en los determinados tiempos. Entonces, ¿qué son las dispensaciones? Podríamos preguntarlo. Las dispensaciones son tiempos o periodos en los que Dios trata con una población o con un número de personas en concreto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ya hemos entendido que en la creación el Señor hizo todo de una forma ordenada y de una forma que se centró solamente en una cosa. Por lo tanto, en las dispensaciones, Dios no se centró en una cosa, sino que se centró en un número de personas en concreto o en una población en concreto. Y para ello quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo número 8. Gloria al nombre de Jesús. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo número 8. Porque ahora usted me preguntará, ¿y de dónde saca usted esto de las dispensaciones? Y aquí se lo voy a demostrar yo. Efesios capítulo 3, versículo número 8. Amén. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús. Y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta, ¿qué? Gracias. De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la que del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces lo que el apóstol Pablo nos dice es que a él le fue dada la gracia, y por lo tanto, como le fue dada la gracia, él tenía que explicarle a los creyentes cuál era la debida dispensación en la que debían andar según el Dios que creó todas las cosas. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de las dispensaciones o habla tanto de la gracia? Porque en el principio de la iglesia habían judíos que habían recibido al Señor como su Salvador,
pero que querían que los gentiles se circuncidaran. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, ya no hace falta la circuncisión, sino que ahora lo que hay que circuncidar es el corazón. Ya ahora lo que hay que hacer no es tanto ser judío, sino que ahora lo que hay que hacer es ser bautizado en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo y caminar en santidad para poder recibir la salvación. Porque ya entramos en la dispensación de la gracia. La ley tenía un tipo de normas, un tipo de estatutos, de decretos, aleluya, que había que cumplirlos a la rajatabla, que había que cumplirlos sí o sí. Mas sin embargo, en la gracia, el único mandamiento que nosotros tenemos es amar a Dios sobre todas las cosas, que resumiría todos los mandamientos de la ley, y también ser bautizados, recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor, Salvador y nuestro Rey, y también ser llenos del Espíritu Santo y caminar en santidad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ahora ya sabiendo esto, sí quiero que miremos un poco acerca de las dispensaciones. Nos encontramos con el número perfecto, porque los judíos, para determinar las cosas, siempre las determinan en centenas, o sea, en el número 7. Por ahí tendremos otro estudio de las 70 semanas de Daniel, pero ahora mismo vamos a ver con el número perfecto de los judíos, que sería el número 7. Por lo tanto tenemos 7 dispensaciones. Tenemos la primera, de inocencia, después la conciencia, el gobierno humano, nos pasamos a la promesa, la ley, la gracia, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. La inocencia con Adán y Eva, la conciencia de Caín a Noé, el gobierno humano a los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Luego la promesa con Abraham, la ley con Moisés e Israel, la gracia ya con la iglesia, con nosotros, y la segunda venida de Cristo ya cuando el Señor venga a manifestar su poder. Aleluya. Entonces, empezamos con la primera dispensación. ¿Cuál es la primera dispensación? Inocencia. Amén, la inocencia. Entonces la inocencia inicia ¿con quién? La inocencia inicia con las dos primeras personas que Dios crea en la tierra, que son Adán y Eva. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué inicia con Adán y Eva? Porque cuando el Señor pone o crea a Adán y Eva, lo que el Señor hace con ellos es que Él los pone en el huerto del Edén, pero ellos podían estar desnudos sin preocuparse. ¿Por qué? Porque no había en ellos pecado, porque no había en ellos desobediencia, y porque ellos podían hablar con Dios siempre y podían estar en plena comunión con el Creador. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces en ellos había esa inocencia, no conocían la desobediencia, no conocían el pecado, y allí en Génesis capítulo 2 versículo 25 nos explica esto, que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque Dios ya los había creado perfectos, y en su inocencia, en el no avergonzarse al estar desnudos, estaban en la dispensación de la inocencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero ¿qué ocurre? Ellos en esta dispensación tenían solo un único mandamiento. El único mandamiento que tenían ellos era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ¿qué iba a ocurrir sobre ellos? Que iban a morir. Amén. Entonces, lo que ocurre en Adán y Eva es que al tener un único mandamiento se considera una de las dispensaciones más fáciles, porque solamente tenían que cumplir una cosa: desobedecen, son echados del huerto del Edén, tal y como dice Génesis capítulo 3 versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre se da cuenta de que estaba desnudo, por lo tanto Adán y Eva se esconden y se ocultan de la presencia de Dios. Ya pierden eso que teníamos los seres humanos al principio, de que podíamos tener una comunicación plena entre Dios y nosotros. Y entonces, una vez ellos pierden la inocencia, ya son expulsados del huerto del Edén, y años posteriormente ocurre empieza lo que se conoce como la dispensación de la conciencia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero hacer un repaso aquí
para ver si nos acordamos lo que es una dispensación. La dispensación es cuando Dios trata con un pueblo o con un núcleo de personas en concreto, en la inocencia con quien estaba tratando el Señor. Amén. Luego pasamos a la etapa de la conciencia, que inicia con Caín y termina con Noé. ¿Por qué inicia con Caín? Porque lo que conocemos como conciencia inicia en Caín, porque cuando asesina o mata a su hermano en el capítulo 4 de Génesis, lo que sucede es que él asesina a su hermano. Dios le pregunta qué había pasado y él simplemente le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces ahí lo que nace es que nace una conciencia mala. El hombre sabía que había cometido pecado. Caín sabía que había hecho lo malo ante los ojos del Señor, pero lo que nace en su mente y en su corazón es que tenía una conciencia que le decía que había hecho mal, pero no se volvía para pedir el perdón de Dios. Después van transcurriendo los años, los hijos de Dios, dice la palabra en el versículo 6, que comenzaron a multiplicarse y tomaron para sí hijas hermosas. Tomaron para sí de las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, por ahí también aparecieron gigantes que tenían renombres, y todas esas personas, como nos predicaron ayer, todas estas personas, todo ese núcleo de población era continuo a cometer el mal. Entonces lo que el Señor les dice es que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque tenían conciencia de que estaban haciendo lo malo, pero no buscaban una solución para acabar con el mal. Entonces, como el hombre no buscó una solución para acabar con la mala conciencia, el Señor sí buscó una solución para acabar con el pecado. ¿Cuál fue la solución que buscó el Señor? El diluvio que trajo sobre la tierra. Entonces, cuando Noé entra en el arca, lo que sucede es que se acaba con esa dispensación de la mala conciencia, y ya cuando el diluvio transcurre tras los 40 días y las 40 noches, ya la población se acabó, ya no hay humanidad, ya no hay gente en la tierra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se extienden por todo el territorio, por todas las ciudades, para formar y establecer todas las jerarquías, todo el gobierno humano, todo lo que fue estipulado como gobierno, como estilos de gobierno, formas y todas esas cosas. Pues ellos fueron los que estipularon el gobierno humano, Sem, Cam y Jafet. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y ya se extendieron por todos los territorios. Sigamos. Ahora, lo que ocurre con las dispensaciones es que una vez van avanzando, no podemos volver atrás. Cuando Adán y Eva andaban desnudos en inocencia, después de la inocencia ya el Señor les preparó vestimenta, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hoy en día no podemos decir: yo quiero volver a la dispensación de la ley, o yo quiero volver a la inocencia. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros no nos permite que ya podamos andar por ahí desnudos. También el pecado que hay en nosotros, o la dispensación que ya nos corresponde a nosotros, no nos permite decir: bueno, yo me voy a casar y voy a tener muchos hijos con mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso era lo que se le había estipulado a Adán, que fructificara y multiplicara y tuviera muchos hijos. Mas a nosotros, que ya estamos en otro siglo, nos ha sido estipulada otra serie de normas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando alguien le diga: pero ¿cómo así que yo no puedo de pronto ir a la playa y quedarme totalmente como Dios me trajo al mundo? Entonces la respuesta nuestra será: esto se permitió al principio en la inocencia, pero a raíz de la desobediencia ya no nos es permitido, porque el pecado que mora en nosotros no nos permite que esto sea producido por nuestro espíritu. Amén. Entonces ya pasaríamos de el gobierno humano
pasaríamos a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Notemos que Abraham le pone una queja al Señor como a forma de ruego, como a forma de petición, y le dice: Señor, no tengo a quien dejar de mis hijos. No tengo a quien dejar de mi heredad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, como el Señor siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos, lo que el Señor le dice: vale, usted me ha sido fiel, usted ha estado conmigo, entonces ahora yo de su descendencia haré una generación muy grande y serán para mí mi pueblo. Hay mucha gente que se pregunta: pero ¿cómo es que Dios ama tanto a Israel? ¿O por qué el Señor escogió a Israel como pueblo? La respuesta la tenemos aquí. ¿En quién fue Abraham? Fue un hombre que fue capaz de cumplir todo lo que el Señor le mandó, bien como el Señor se lo había estipulado. Entonces, tenemos la promesa de Abraham, sabemos que Abraham, el Señor le hizo la promesa, el Señor la cumplió, y entonces después de la promesa que el Señor cumplió en Génesis capítulo 12, una vez el Señor cumplió la promesa que viene por parte de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Después el Señor cambia el nombre a Jacob para que se llame Israel, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel. El territorio se extiende, las tribus se hacen más grandes. Amén, póngame la diapositiva. Las tribus se hacen más grandes, y una vez que las tribus se hacen más grandes, se necesitaba algo para que la gente pudiera ser salva. Se necesitara algo para que el que cometiera un asesinato pudiera pagar por el asesinato. Se necesitaba algo para que la gente no andara por ahí como si no tuviera ley. Entonces, ¿qué fue lo que apareció? El Señor le da a Moisés las tablas de la ley para que el pueblo pueda ser regulado y estipulado por la ley. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué era lo que nos decía la ley, o qué es lo que decía la ley? La ley lo que estipulaba es que el que hacía lo malo tenía que pagar por lo malo. El que cometía adulterio tenía que ser apedreado. El que se levantaba contra los padres, como nos dice Deuteronomio, los padres lo tenían que sacar y entregarlo allí y decir que era un muchacho desobediente y glotón. Y entonces cuando lo sacaban era apedreado por todas las personas. Cuando alguien era pillado en el acto de adulterio, lo sacaban, pero siempre tenían que haber dos testigos. Nunca podía ser acusado por uno solo, siempre tenían que ser acusados por dos testigos. Entonces lo sacaban, y lo que ocurría era que era apedreado, porque la ley lo que enseñaba era que el que la hacía también la tenía que pagar. Por medio de la ley también vemos que el hombre tenía que circuncidarse al 8º día. Y cuando el hombre no circuncidaba a su hijo al 8º día, como vemos lo que el Señor iba a hacer con el hijo de Moisés, el Señor venía y ¿qué hacía? Le quitaba la vida. Cuando alguien se levantaba en contra de Dios para blasfemar en contra del Señor, ¿qué pasaba? También veía la muerte. Cuando alguien hablaba en contra de los profetas, cuando por allá unos muchachos salieron al encuentro de Eliseo para decirle: calvo sube, lo que la ley hizo, ¿qué fue? Que todos esos muchachos fueron muertos. ¿Por qué? Porque eso era lo que estipulaba la ley. Por ahí en un versículo dice que la ley no fue hecha para el justo, sino para los transgresores y para los que no podían cumplir los estatutos del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús lo que hace es que estaba la ley estipulada y había muchos maestros, había muchas personas que sabían de la ley, los escribas y los fariseos, pero el Señor viene y se presenta en su primera venida, porque Él sabía lo que estaba ocurriendo con la ley. Entonces el Señor viene en su primera venida, se presenta, se manifiesta en carne. Y cuando se manifiesta en carne, viene para discutir con los indoctos, con los que sabían, y para decirles que la ley no estaba para decírsela a los demás, sino para cumplirla yo mismo. El Señor no vino para cumplir la ley, sino que vino para cumplir la ley. Porque la gente tomaba y decía que en el día de reposo le dijeron al Señor
que no podía realizar sanidades. Entonces el Señor les dijo: ¿y cuál de vosotros respeta el día de reposo? ¿O cuál de vosotros deja al buey cuando se cae por ahí, o al animal cuando se queda por ahí atrapado y no lo suelta? ¿Qué es mejor? ¿Realizar o darle libertad a una persona que está atada con un espíritu de enfermedad, o soltar a un animal que está atado en el día de reposo? Por lo tanto, el Señor se presenta en su primera venida. Y cuando el Señor se presenta en su primera venida, lo que viene es a buscarnos, lo que nos presenta el Evangelio según San Mateo. Viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ahí se le presentaron unas cuantas mujeres para decirle que la sanara o que hiciera algo con su hija. Y el Señor lo que les dijo fue: no vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero explicarle algo aquí brevemente. En la ley, el Señor estaba tratando con Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Todo el que quería ser salvo debería pertenecer a Israel. El que no pertenecía a Israel no podía tener la salvación. Hubieron muchas personas que se convirtieron a judíos y estos se denominaban prosélitos. Pero esas personas negaban su descendencia, negaban sus raíces, y lo que hacían era que pasaban a cumplir la ley, y ahora lo que lo regía a ellos era la ley, y si no cumplían la ley tenían las mismas consecuencias que los que habían nacido de la ley. Es más, el que quería cumplir la ley o que se quería hacer prosélito cuando era hombre, tenía que circuncidarse aunque fuera ya o estuviera ya en la edad adulta. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿La ley para quién era? Para los judíos. La única forma de ser salvo, ¿cuál era? Ser judío y cumplir todos y cada uno de los mandamientos que había en la ley. Jesús viene, primera venida, como estábamos hablando. Cuando Jesús viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a los suyos vino, ¿y qué pasó con los suyos? Mas a los suyos no le recibieron. A los suyos vino por el pueblo de Israel, por las ovejas perdidas, pero las ovejas perdidas no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, ¿quiénes? Los gentiles, el gentío, los que pertenecíamos a los demás territorios, a los que creen en su nombre. ¿Qué ocurrió? Nos dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Israel no lo quiso recibir, porque Israel no lo recibió como el Mesías, según Daniel, como el príncipe Mesías que había de venir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, estaba tratando Dios con Israel por medio de la ley. Para atrás, estaba tratando Dios con Israel por medio de la ley. El Señor se presenta para venir a las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel deciden no aceptar que Él es el Mesías, ni conocerlo, ni recibir lo que Él tenía preparado para ellos. Por lo tanto, lo que el Señor hace es poner en pausa a Israel. La salvación era para Israel, pero pone en pausa a Israel, y ahora lo que hace es que, como los suyos no le recibieron, nos da el play para poder entrar, ¿quién? Los gentiles, para recibir la salvación del Señor. Por eso hay que conocer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo, porque en el Antiguo Testamento nos encontramos con una historia que nos representa a nosotros, y es la historia de la reina Esther. El rey Asuero había preparado una fiesta y había invitado a la reina Vasti. Pero la reina Vasti dijo: yo no quiero ir a esa fiesta. Eso es lo que ocurrió con Israel. Israel dijo: yo no quiero tener parte con Jesús, yo no quiero tener parte con ese Mesías. Y aún siguen esperando al Mesías cuando el Señor ya se presentó ante las sociedades. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, como ellos lo rechazaron, ahí es donde entramos nosotros como reina Esther, y por eso nosotros nos estamos preparando para que un día podamos estar en la boda del Cordero, disfrutando de un premio que era para Israel, pero que ahora nos fue dado a nosotros por la gracia y por la misericordia de Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Israel
Había sido escogido por Dios, pasemos. Israel lo rechaza, entonces entra el periodo de la gracia, entra el periodo de la iglesia. Ya no es el tiempo del judío que cumple la ley. Ahora mismo estamos en este periodo y ahora mismo, por muy judío que sea y por mucha ley que cumpla, si no es por la gracia, por este periodo, la gente no puede ser salva. Puede ser el judío que sea, puede saber mucho de la Torá, pero si no se bautiza en el nombre de Jesús, si no recibe al Señor como su Salvador, si no camina en santidad y si no recibe el Espíritu Santo, no puede ser salvo el judío. Por eso en muchas predicaciones se habla que la gracia ya no es para salvación de los judíos. Porque como vimos antes, la ley era para los judíos. Jesús viene, los judíos lo rechazan, entonces Dios pone pausa a los judíos y ahora nos viene para salvar a todos los demás territorios. ¿Por qué la gracia no es para los judíos? Porque los judíos lo rechazaron, porque los judíos siguen esperando que venga el Mesías y porque los judíos no aceptan que Jesucristo ya ha venido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, por ese motivo es que hoy en día se dice que los judíos ya no pueden ser salvos ahora mismo. Porque el periodo de la gracia lo que hace es que Dios trata con la iglesia, Dios ya trata con la amada, Dios ya trata con su novia, Dios ya trata con la que está esperando. Dios ahora mismo, el Señor se muere de gana por venir por su amada para la boda del Cordero, pero está esperando para que los acontecimientos se cumplan, aleluya. Por lo tanto, en la gracia, ¿qué hay que hacer para ser salvo? En la gracia hay que bautizarse, como dije antes, caminar en el Señor, recibir el Espíritu Santo y caminar en santidad. Ya no se puede volver a las dispensaciones anteriores, como dije al principio, porque hay muchos que hoy en día quieren ser judíos, hay muchos que hoy en día quieren llevar la ley, pero se les olvida que para poder llevar la ley lo primero que tienen que hacer es circuncidarse. Hay muchos que quieren llevar la ley, pero se les olvida todo el hincapié que el apóstol Pablo dio para decir que ya no somos salvos por la ley y que la ley ya para nada nos aprovecha, que ahora somos salvos por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo de Nazaret. Entonces, amado hermano, ¿qué ocurre con la gracia? La gracia fue difícil en el primer periodo, cuando inició. La gracia inicia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, y fue difícil en el primer periodo porque los apóstoles y todos los que querían anunciar el Evangelio eran perseguidos. Pero fue para ellos que fue difícil. Para nosotros esta gracia es demasiado fácil. Para nosotros las cosas nos las están dando prácticamente regaladas. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El gobierno no nos molesta para hacerle un culto al Señor. La familia no nos molesta por hacerle un culto al Señor. La gente no nos dice nada por hacerle culto al Señor. Nadie nos molesta por entrar en un rato de oración. Tenemos el camino fácil para irnos a la boda del Cordero. Gloria a Dios. Ahora es el tiempo de la iglesia, como le dije al principio. Hay muchos que dicen que la gran tribulación es para los que se queden en salvación nuevamente a Israel. Entonces, o sea que si usted se queda y no es salvo por la gracia, no camina los estatutos de Dios y se queda, es imposible prácticamente que en la gran tribulación usted se pueda salvar, porque usted y yo no tenemos nacionalidad judía. Amén. Es imposible prácticamente. Por eso Dios nos dio esta gracia, por eso Dios nos dio esta salvación, para que nosotros la aprovechemos, para que nosotros indaguemos, para que nosotros busquemos, para que nosotros clamemos, para que nosotros cada día busquemos más de la presencia de Dios y nos santifiquemos, porque la iglesia, la amada del Señor, se va a la boda del Cordero, y el que se quede, que no era verdadero cristiano, ya no va a tener segundas oportunidades, ya sí o sí se va a ir para el lago de fuego. ¿Por qué? Porque
La gran tribulación es para salvación del pueblo de Israel. ¿Por qué no le dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Después de la gracia, aquellos que hayan caminado sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, aquellos que hayan sido la verdadera novia de Dios, la amada del Señor, que hayan andado según los mandamientos del Señor, son aquellos que van para estar en la boda del Cordero. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Son aquellos que van para la boda del Cordero de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 para tocar un poco sobre el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor viene en una nube, mas no desciende hasta la tierra, no viene a la tierra, sino que desciende hasta las nubes. Los muertos en Cristo resucitan primero. Por eso los muertos en Cristo tienen un privilegio, que resucitan primero, y después nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. La iglesia que es arrebatada sube hasta el aire y hasta las nubes para recibir al Señor. El Señor no viene hasta la tierra. Por ahí había una enseñanza de la que hablaba el pastor en esos días, que había un hombre que hablaba de la tercera venida de Cristo. Esa es la venida del Señor, pero para su iglesia, pero no viene hasta la tierra. Por lo tanto, no se considera una segunda venida del Señor, porque lo recibimos en el aire, lo recibimos en las nubes, subimos nosotros hasta las nubes. Mas sin embargo, amado hermano, esto es para quienes, para los que hayamos quedado y para los muertos en Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Según la tradición judía, la boda del Cordero, la tradición judía lo que dice es que el muchacho venía y le decía al padre de la novia que iba a casarse con ella y pagaba el precio que era estipulado por ella. El Señor ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Por ese lado ya nos ha comprado, ya somos su amada, ya somos su novio. Después el muchacho le decía al padre: me voy, pero es necesario que me guardes a esta muchacha pura, porque voy a ir, voy a trabajar, voy a recoger todo lo que pueda para que tengamos una casa y para que tengamos una boda digna. El padre se comprometía a que su hija estuviera pura para presentársela al muchacho. El muchacho se iba, hacía una casa en un terreno que compraba, y allí donde hacía la casa también reunía y trabajaba arduamente para que posteriormente se pudiera realizar la boda. La familia del muchacho organizaba la boda. No es como hoy en día que la mujer es la que organiza la boda, no. La familia del muchacho organizaba la boda y hacía todas las cosas y todos los preparativos. Por eso el Señor dice: he aquí yo me iré y prepararé morada para vosotros. ¿Por qué? Porque Él se fue para preparar morada para nosotros, para preparar esa casa, para preparar ese lugar, para preparar la nueva Jerusalén para nosotros. Pero también se fue, ¿para qué? Para preparar la boda del Cordero, que están preparadas para la amada del Señor. Gloria a Dios. Luego, ¿cuánto duraba una boda judía? La boda judía duraba 7 días. Por lo cual, la boda del Cordero tiene como duración 7 años. ¿Para quiénes? Para los que se hayan ido con el Señor, para los que hayan vivido en santidad, para los que hayan sido una novia pura, para los que hayan sido una novia limpia. Gloria a Dios. Y allí iniciaremos la boda del Cordero, que tendrán como
Primer objetivo, nuestro Señor Jesucristo. Él será el protagonista. Él y la amada serán los protagonistas, pero mayor protagonista nuestro Señor. Y en la boda del Cordero iniciará con la repartición de las coronas que tenemos cada uno de nosotros. Por ahí también se repartirán algunas piedritas, cada uno tendrá una piedrita, gloria al nombre de Jesús, y será un momento hermoso, será un momento precioso en el cual nosotros ya podremos ver a nuestro Señor Jesucristo y seremos transformados como los ángeles y ya podremos estar con el amado y el amado con la amada, gloria al nombre de Jesús. Por eso en Apocalipsis, el último verso, capítulo de Apocalipsis dice: la amada dice ven, y el Espíritu dice ven, porque la amada lo que espera es que el Señor Jesucristo por fin venga para irnos a gozar a las bodas que tiene preparada nuestro Dios para nosotros. Un momento precioso. Ese es el Dios que la Biblia nos muestra. Ese es el Dios que nos muestra Apocalipsis. Apocalipsis no nos muestra a un Dios, aleluya, diferente a ese, nos muestra a un Dios de amor que preparó una boda del Cordero para una creación que Él tenía, para la novia, para la esposa. Pero los seres humanos siempre hemos querido ir en pos de lo que Dios no quiso para nosotros. Por eso el Señor dice que por ahí se habla, y el pastor lo repite mucho, que no se salvará ni la tercera parte de esta generación, porque lo que el Señor preparó para la humanidad fue eso, la boda del Cordero. Pero la humanidad hoy en día lo que quiere es hacer lo contrario de lo que el Señor dice. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y esos 7 años, mientras la amada del Señor está en la boda del Cordero, ¿qué pasa en la tierra? Que Dios le había puesto stop a Israel, lo vimos antes, terminó la ley, Dios le puso el stop a Israel, y ahora Dios le vuelve a dar la oportunidad a Israel para que pueda ser salva de nuevo. ¿Con qué? Con la gran tribulación. ¿Cómo inicia la gran tribulación, hermano? La gran tribulación podríamos explicarla con una regla, y podríamos explicarla como una serie de acontecimientos o sucesos que ocurren de manera ascendente, porque el anticristo lo que hará es reconstruir el templo de Salomón y traer supuesta paz sobre Israel. Pero después de traer paz, lo que traerá sobre Israel será una grave consecuencia, y también, aparte de una grave consecuencia, traerá palabras y blasfemias contra nuestro gran Dios y Salvador. Aleluya. Por eso lo podemos representar así: tiempo de paz en el que Israel está contento, en el que Israel está feliz porque por fin ya ha venido el Mesías que ellos supuestamente esperaban, y tiempo en el que todo se les viene al traste. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué ocurre aquí? Que la gran tribulación empieza con 3 años y medio de paz, pero termina con 3 años y medio de guerra. Hay personas que creen o que afirman que la tribulación, y estos son los considerados post-tribucionalistas, que dicen que la tribulación es después de que la boda del Cordero, son después de que ocurra la gran tribulación. Mas sin embargo, esta teoría no es propia de nosotros, porque alguien que Dios ama como ama a su iglesia no la va a dejar pasar tribulación, porque el periodo de la tribulación es para que Israel pueda ser salvo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Denle una alabanza al Señor, hermano. Gloria a Dios. Nos remontamos a los evangelios. San Mateo capítulo 17, se lo explico brevemente. El Señor se transfigura ante Pedro, Jacobo y Juan. Se transfigura entre ellos. Y allí en la transfiguración aparece Jesús con Moisés y con Elías. Lo que el Señor les dice después es que ellos no comenten eso que han visto hasta después de que Él haya resucitado. Amén. Y allí estaba Pedro, Jacobo y Juan
Jacobo, Juan y Pedro el metiche, el que todo lo quería saber, le preguntaron a Jesús y le dijeron que era necesario que Elías viniera. Lo que el Señor respondió fue: a la verdad, Elías ya vino, pero lo rechazaron y no lo recibieron y no lo conocieron. Amén. Y al final dice: entonces ellos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. El pueblo de Israel no ha aceptado que Jesús ha venido como Mesías. Al no haber aceptado que Jesús ha venido como Mesías, y según las profecías de Isaías, alguien preparará camino ¿para quién? Para el Mesías, para el falso Mesías. Como ellos están esperando a alguien que prepare camino para el Mesías, ¿a quién van a tener? Al falso profeta. Más claro no lo podemos decir. Por eso se denomina el falso profeta, porque ese será el que ellos piensen que es el Elías que dicen las escrituras en las profecías, pero ese será el falso ¿qué? Falso profeta. El falso profeta se levanta, hace milagros, y después del falso profeta viene el que ellos consideraban que el Mesías que había de venir. Y aquí le voy a explicar por qué es difícil que el que no se salvó en la gracia se salve ahora en la gran tribulación. Porque inicia el periodo de los 3 años y medio, que sería hasta aquí, 3 años y medio de paz. En esos 3 años y medio Israel estará gozoso y estará haciendo fiesta, porque ya recibieron a Elías que supuestamente había de venir, y porque el Mesías que ellos esperaban, que ya vino, que es nuestro Señor Jesús, pero que ellos no han reconocido, también habrá venido, que será el anticristo. ¿Ven? Entonces, el anticristo llegará, le reconstruirá el templo y por 3 años y medio hará paz con Israel. También el anticristo se sentará en el templo de Salomón ya reconstruido, y una vez que se siente en el templo de Salomón, ya dejará todo lo que estaba haciendo a favor de Israel y se irá en contra de ellos, y ahí es cuando aparecerá la marca de la bestia. Que ¿por qué se llama 666? Porque el 6º día fue el día en que Dios creó al hombre, por eso de ahí sale el 666. Amén. Otra cosa que hemos aprendido. Amén. Entonces, hermano, por eso dice la Biblia en Apocalipsis que es el número de hombre, porque el 6º día fue el día en que Dios creó al hombre y todas estas cosas. El anticristo ya habrá venido como el falso Mesías para Israel, y el que quiera ser salvo en la tribulación tendrá que ser judío. Si no es judío, aunque aguante la gran tribulación y no se ponga el sello, no puede ser salvo. Como el falso Mesías ya vino, los judíos van a estar alegres y contentos. Entonces el que se quedó y no fue arrebatado con el Señor tendrá prácticamente imposible, será prácticamente para el que se quedó imposible obtener la nacionalidad judía. ¿Por qué? Porque ya ellos tendrán al Mesías que esperaban, que no es el verdadero, que están esperando, pero entonces ya será más difícil obtener la nacionalidad judía. Entonces, para poder ser salvo hay que ser judío y hay que aguantar la gran tribulación. Será difícil obtener la nacionalidad judía. Los que se queden ya no pueden ser salvos, ya no tienen oportunidad. Ya no tienen oportunidad. El que no aprovecha la gracia ya no tiene oportunidad para la salvación. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, pongamos las cosas claras. Actualmente el espíritu del anticristo está en el mundo, está en la tierra. El espíritu del anticristo que se ha manifestado a Antíoco Epifano cuando sacrificó una cerda en el altar, hizo y mató a muchos judíos, y también se manifestó en el año 1927 aproximadamente en la vida de Adolf Hitler, al que conocemos, al que iba en contra de los judíos.
¿Y por qué le digo yo que el espíritu del anticristo está? Bíblicamente lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Amén. Dice, y ahora, el título que tiene 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice, manifestación del hombre de pecado. Amén. 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado, el cual es el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? Que aquí está el Consolador que nos fue enviado cuando el Señor subió al cielo. ¿Cuál fue el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en la iglesia detiene al espíritu del anticristo, que ya se ha manifestado, pero que no ha podido hacer de las suyas como tales, porque el Espíritu Santo lo ha detenido. Por eso dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? El Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia sube a la boda del Cordero, nosotros subimos para tener el encuentro con nuestro amado, y ahí los que quedan en la gran tribulación ya no tendrán el Espíritu Santo. Nosotros tenemos problemas, pasamos por diferentes penalidades, pero el Espíritu Santo está con nosotros, el Señor está con nosotros y nos ayuda. Mas sin embargo, los que estén en la gran tribulación ya no tendrán al Espíritu Santo. Y quien detiene al espíritu del anticristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso dice, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Y el 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo cuando estemos en la boda del Cordero, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en la segunda venida del Señor. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El espíritu del anticristo se ha manifestado en varias personas, pero el Espíritu Santo lo detiene para que no se manifieste. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor sigue estando aquí. Amén. Nos remontamos al año 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial, Hitler invade Polonia. Cuando Hitler invade Polonia, inicia un ataque masivo en contra de todo aquel que tuviera descendencia o que tuviera raza judía. Amén. Que tuviera raza judía. Cuando Hitler inicia esto, inicia para torturar, masacrar y tener aguantando hambre a millones de judíos. Esto que vemos en el transcurso de la historia es solo un espejo de lo que pasará con Israel en la gran tribulación. Israel, lo mismo que pasó los judíos en el tiempo en el que Hitler dominó gran parte de Europa, lo pasarán los judíos cuando el anticristo empiece a gobernar también gran parte del mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso ahí vemos un ejemplo de que el anticristo se manifestó en Hitler, pero que más adelante se va a manifestar de otra manera aún más poderosa, porque ya tendrá todo, absolutamente todo, el poder y las obras de Satanás. Los judíos se darán cuenta ya de que ese no era el Mesías que ellos esperaban, porque blasfemará en contra de Dios y dirá cuán grandes cosas y cuán grandes desgracias en contra del Señor, de nuestro Dios, y les hará ponerse la marca del 666. Ellos, los que sufran la gran tribulación, decidirán no hacerlo, pero aquí estará el Señor tratando con Israel. Eso es lo que nos tiene que quedar claro a nosotros. Amén. Una vez que Dios trata con Israel, aquellos que hayan aguantado la gran tribulación, aquellos que hayan aguantado
lo que esto supone, lo que el falso profeta, lo que el anticristo hayan dicho, lo que la persecución, el hambre y todas esas cosas que van a sufrir, lo que ocurre es que viene lo siguiente: la segunda venida del Señor Jesús. Lo estoy diciendo más resumido porque ya lo veremos con más detalle. Se acaban los 7 años, aunque el Evangelio de Mateo dice que por causa de los escogidos se acortarán los días. Amén. ¿De qué? De la gran tribulación. Segunda venida de Jesucristo, se cumplen los 3 años y medio de la gran tribulación, aunque son 7 dividido en 2, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación, y el Señor viene por segunda vez. ¿Para qué? Para mostrarse como el Jesús victorioso, que cobra a todos según el mal que han hecho sobre la tierra. Amén. Y la segunda venida de Jesucristo termina con la batalla que tiene lugar en Armagedón, la cual es la batalla de Gog y Magog. Y la he puesto al principio porque, aunque es la última batalla, porque es el acontecimiento principal por el cual Dios viene y hace su segunda venida. Amén. Entonces, la segunda venida de Cristo, ¿con qué empieza? El Señor viene y primeramente destruye al falso profeta y destruye al anticristo. Según Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, que dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Viene el Señor, destruye al falso profeta, destruye al anticristo, y el anticristo y el falso profeta son lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Luego le explico por qué le digo eso. Después de que destruye al falso profeta, Satanás es encadenado por 1000 años. Esto es lo que se conoce como el milenio. Satanás es encadenado por 1000 años, y el Señor estipula su gobierno y su reino en el mundo por 1000 años. Amén. 1000 años en los que Satanás está encadenado, por lo tanto no puede hacer de las suyas. Transcurren los 1000 años en los que es encadenado Satanás, y Satanás es suelto. ¿Para qué? Para que, como él sabe que ya le queda poco tiempo para irse al lago de fuego, lo que ocurre es que junta a todas las naciones de la tierra para la última gran batalla que tendrá lugar, en donde le dije, en Armagedón, que es la batalla de Gog y Magog. Y ahí es donde se reunirá, ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, si usted quiere leerlo, es donde se reunirán todas las naciones de la tierra. En el capítulo 7 leemos que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es suelto Satanás después de los 1000 años en los que está encadenado, para reunir a todas las naciones de los 4 ángulos de la tierra, para prepararlos para la batalla de Gog y Magog, que será ¿contra quiénes? Contra los santos de la santa ciudad, dice la Biblia. Y en el versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Qué santos? Los de Israel, los que hayan quedado de la gran tribulación, y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Todos suben, impulsados por Satanás, para luchar en la última gran batalla. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Suben para luchar, y ahí es cuando Dios desciende fuego del cielo y viene a pelear por los que son suyos. ¿Por quién? Por los que quedan de Israel, por los santos que quedan. Y ahí es donde viene el Señor, desciende fuego y los consume. Luego el diablo que los engañaba fue lanzado, en el versículo 10, en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Primero son lanzados la bestia, después el falso profeta, después el diablo. Amén. Hasta ahí vamos bien. Después de esto, de la última batalla de Gog y Magog, que tiene lugar en Armagedón, encontramos ya el juicio ante el gran trono blanco,
que es el juicio en el que estará sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró lugar para ellos. ¿Para quiénes? Para el diablo, para el falso profeta y para la bestia. Y ahí es donde todos los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios. Los libros son abiertos, son juzgados según sus obras. El mar entrega a sus muertos, y la muerte y el Hades son lanzados al fuego. Cuando la Biblia habla de que la muerte y el Hades son lanzados al fuego, se refiere a la muerte, el Hades y todos los demonios que estaban en este mundo. Amén. No es que solo la muerte y el Hades sean lanzadas, no. La muerte, el Hades y todos los demonios. Y después de que estos sean lanzados, todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hemos entendido un poco de los acontecimientos que van a ocurrir. Ya entraremos un poco más en detalle sobre todos los acontecimientos que van a ocurrir en los últimos tiempos, porque tenemos que estar preparados para todo esto. Y es que cuando leemos Apocalipsis, amado hermano, y cuando leemos la Escritura y la palabra de Dios, vemos a un Dios de misericordia, vemos a un Jesús de amor, vemos a un Dios que tiene todo preparado, que ha provisto y que ha dejado y ha dado todo y cada uno de su esfuerzo para que nosotros seamos salvos y para que nosotros participemos de las bodas que hay preparadas para nosotros. Aunque cuando mucha gente lee Apocalipsis, lo lee y que habla del dragón, que habla de la bestia, que habla del falso profeta, que habla de una mujer, que habla de la gran ramera, y qué miedo y qué susto. Pero Apocalipsis es para presentarnos a Jesucristo. Por eso Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Nos habla acerca de quién es Jesús, de su poder, de su misericordia, de su amor para con la amada. Nosotros, hermanos, no podemos descuidar la salvación que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Ese es el Jesús que nos enseña la Biblia, un Jesús de amor, un Jesús que ha puesto todo su empeño para que nosotros, para que la iglesia, para que la población, para que incluso el pueblo de Israel, que lo rechazó pero que después tratará con ellos, lo reciba como su Señor y como su Salvador, y pueda gozar en la nueva Jerusalén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ese es el Dios que se nos presenta. No debemos temer a hablar de estos temas ni hablar del infierno, porque nosotros, el Señor nos ha presentado eso para que pongamos cuidado y atención, y para que entendamos que lo que Él preparó para nosotros es más de lo que nosotros mismos nos merecemos. Aleluya. Es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, es un Dios extraordinario. Es un Dios que quiere tu salvación y que quiere mi salvación. Y toda esta serie de acontecimientos no los veremos algunos, porque estaremos disfrutando de lo que el Señor nos ha preparado a cada uno de nosotros. Pero es necesario vivir en santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor. Por lo tanto, yo le invito a ponerse de pie en esta mañana y a leer conmigo Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y a rogarle al Señor de una manera especial por este versículo. Y dice, y quiero que lo lea conmigo, amado hermano, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene se venga, y el que quiere tome. Preparémonos como una esposa para el Señor, y yo quiero que usted levante sus manos en esta mañana, y lo único que le diga al Señor es: la esposa dice ven. Aleluya. La esposa dice ven. Levante sus manos y dígale al Señor: tu esposa dice ven. Te esperamos, oh amado Dios.